Buenas tardes, Carlos. Sí, Se te yo te veo escucha. perfectamente. Hola, ¿qué tal, Paco? Estamos todos, falta Jesús, que ha tenido, yo creo que un problema técnico propio de esto, pero yo creo que en breve se podrá conectar. Vamos a ver. Sí, ya me... Buenas tardes, ya estoy aquí. Hola, Jesús. ¿Estás, Jesús? Sí. Estupendo. Bueno, pues, los demás estamos, Alonso. Estoy por aquí. Alonso y Fernando. Fernando, ¿estás? Sí, aquí estoy. Vale. ¿Se me escucha? Sí, perfectamente. Vale, perfecto. Muy bien, pues yo creo que ya podemos dar comienzo. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a este webinar COVID-19, Compliance en tiempos de crisis. Primero y antes que todo, desear que todos os con salud y con ánimo, dadas las circunstancias, que es lo principal. Bueno, me presento, soy Carlos Bonilla, abogado penalista y director del Departamento de Compliance de Rodríguez Arribas Abogados. Me acompaña Francisco Bonatti, penalista también y Alonso Hurtado, socio IT Risk and Compliance en Etija y vicepresidente de ASCOM. Jesús Pindado, Head of Compliance and Operations Risk Control en UBS Securities. Y Fernando Soto, Manager de Compliance Industrial en TIUSUD. Bueno, deciros, el formato del webinar va a ser una mesa redonda donde intercambiaremos impresiones entre todos y así podremos participar. Los asistentes también podéis participar a través del chat. No tenéis activada la cámara y el micrófono. Es a través del chat donde, si os parece, vais poniendo preguntas y al final de la sesión las recogemos y las que podamos las planteamos a la mesa. Y nada más. Bueno, antes de comenzar, también deciros que este webinar es un preludio del curso de alta especialización en Compliance que imparte la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense junto con ASCOM. Es un programa en el que hemos puesto toda nuestra ilusión y trabajo. Comienza a partir de octubre, ya está abierto el plazo de matriculación. Y bueno, está mal que lo diga yo, pero hemos diseñado un programa muy completo. Hemos tratado de alcanzar todas las áreas de compliance, incluido compliance internacional, profesorado de primer nivel, desde profesionales de compliance, grandes juristas, incluso magistrado del Tribunal Supremo. Contamos con Antonio del Moral. Hemos tratado de darle un enfoque práctico. Coincidirán conmigo muchos compañeros que en compliance a veces es difícil encontrar este enfoque práctico en los cursos de formación y nosotros lo hemos puesto en valor. Trataremos con casos reales que nos surgen en nuestro desempeño profesional. Y por último, está homologado por ASCOM como curso preparatorio para obtener la certificación CESCOM, que para quien no lo sepa es una certificación que te acredita como profesional de compliance, tanto a nivel nacional como internacional, y de hecho es uno de los requisitos que ahora solicitan desde ASCOM para incluirse en el registro de peritos que se está elaborando y que es muy interesante. Y ya está. Bueno, sin más dilación, si os parece, vamos a abrir el melón, compañeros. Bueno, empezamos por riesgos. Sin perjuicio de que luego entremos en detalle en algunos de ellos, ¿qué principales riesgos o áreas de riesgo en materia de cumplimiento normativo observáis que se estén viendo afectados por el COVID-19? Empezamos por ti, Paco, que te veo el primero en la imagen. Vale, venga, pues nada, primero de todo, muchísimas gracias a la Universidad Complutense y a la Escuela de Práctica Jurídica por organizar este webinar y obviamente por invitarnos y bueno, y también recomendar modestamente el curso que habéis preparado porque realmente está muy bien y vale la pena enfocar este tipo de formaciones orientadas, por un lado, a tener la certificación, pero por otro lado también a tener una capacitación práctica, ¿no? Que es lo que intentaremos dar en el curso. A ver, yo entrando en materia, yo creo que cuando hablamos de las principales áreas de riesgo, yo creo que son todas. O sea, realmente el COVID y sobre todo el escenario que ha planteado a nivel de cambio en las organizaciones y que va a plantear
realmente va a incidir en todas las áreas de la organización, ¿no? Todas van a tener profundas transformaciones porque las propias organizaciones se están transformando, ¿no? Y yo, por ejemplo, es un poco, si lo ordenáramos por áreas y empezáramos, por ejemplo, por las áreas financieras, las áreas de finanzas, pues obviamente una de las cuestiones que va a ser clave en los próximos meses y en los próximos años va a ser nuevamente, con una visión distinta, pero nuevamente los riesgos de insolvencia, todos los temas de fraudes que se puedan derivar de las consecuencias de una importante crisis económica que se avecina, la presión que va a recibir esta área en cuanto a obtener resultados para sostener a las compañías y, por lo tanto, esos focos de riesgo van a ser otra vez protagonistas de los sistemas de compliance, ¿no? Y también un foco importante va a ser la claridad de las organizaciones con las instituciones financieras, porque estamos entrando en la crisis de una manera muy distinta que la anterior. Estamos entrando a través muchas veces de ayudas financieras que nos están llegando a las organizaciones en este momento. Evidentemente, la situación va a exigir también esa claridad. El área comercial, por decir otra de las áreas, yo creo que va a tener una presión enorme porque realmente van a ser la primera línea de sostener la organización en estos tiempos tan duros y la presión sobre las áreas comerciales va a ser muy importante y va a haber una competencia muy dura y eso va a acrecentar riesgos de incluso pues, de competencia desleal o de malas praxis, ¿no? Pero también en el área comercial yo creo que va a haber un tema que para mí es muy, muy importante y es que están cambiando los hábitos de compra, ¿no? Todas las organizaciones que tienden a consumidores van a encontrarse con unos nuevos hábitos de compra y sobre todo la compra digital que va a plantear, por ejemplo, esto ya lo está planteando, por ejemplo, Gafi en sus recomendaciones para la crisis del COVID, todo el tema de la identificación digital, de la identificación a distancia, de las operaciones de compra-venta a distancia, las operaciones financieras, y que eso va a plantear todo un escenario nuevo, que ya en cierta medida está previsto, pero no de la forma en que está impactando. Si vamos, por ejemplo, a lo que es el área de administración y recursos humanos, pues ahí el primer problema que yo le veo al futuro, el primer gran reto es la gestión del espacio. O sea, el espacio de las organizaciones ha cambiado y ha cambiado para muchísimo tiempo. El espacio comercial, el espacio de oficinas, el espacio de producción y eso genera unos retos muy importantes, ¿no? La nueva cultura del teletrabajo. O sea, yo creo que en este momento, como decía el otro día una directora de recursos humanos, dice, no estamos teletrabajando, estamos secuestrados legalmente. Porque realmente la situación que tenemos es que nos han metido en casa así a empujones y dice, yo no puedo hacerme cargo de mi gente correctamente porque esto no es teletrabajo, va a hacer falta un rediseño de toda esta cultura del teletrabajo y eso es verdad. Estamos en una situación de muchísimo riesgo y vamos a evolucionar a una nueva situación que va a plantear nuevos riesgos. Por lo tanto, hay un elemento fundamental que al final el espacio de teletrabajo es un cambio en las infraestructuras, ¿no? Ahí Alonso seguramente podrá dar muchísima luz porque la tecnología y la ciberseguridad yo creo que se van a convertir en el eje principal. O sea, el espacio va a perder mucho protagonismo que va a coger la tecnología, ¿no? Y por lo tanto eso va a ser un cambio fundamental. Y luego otra cosa que a mí me parece crítica de lo que está ocurriendo es que de pronto los planes de continuidad se han convertido en algo fundamental para todo el mundo. Es que desde un autónomo hasta una gran empresa, de pronto la palabra continuidad se ha convertido en algo esencial que no existía. Y ya para terminar un poco esa cuestión que nos pedías, yo creo que en el área de las operaciones de las organizaciones, ahí desde los cambios que se están produciendo en las cadenas de suministro, todos los problemas que ha habido con el tema del cierre de fronteras, de la distribución, los riesgos de dependencia que se han demostrado a partir de una globalización que de pronto se ha visto cortada y los enormes retos que plantea la logística en este momento son quizá tres de los ejes claves, ¿no? Yo creo que un poco pasando por esas cuatro grandes áreas de las organizaciones es que el cambio es total, ¿no? Yo no sé los compañeros cómo lo verán, pero yo veo que estamos ante una mutación de la organización en general que nos va a plantear una reflexión global sobre los sistemas de compliance. Sí, totalmente. Como bien dice Paco, compañeros, ¿cómo lo veis? Recoged el guante de Paco, en vuestra opinión. Bueno, yo en mi caso, vamos a ver, las áreas que estamos viendo que en materia de cumplimiento normativo, tanto durante como a posteriori, en el caso de durante, todo lo que tiene que ver con ciberseguridad, como decía Paco, están creciendo. O sea, estadísticamente el número de ataques informáticos ha crecido desde el día 14, que se declara el estado de alarma, hasta el día, creo que los datos son del viernes de la semana pasada, si no recuerdo mal, estamos hablando de un aumento del 50%
acumulado, ¿vale? Es decir, estamos hablando de una auténtica barbaridad. Yo lo noto mucho en el despacho porque nosotros gestionamos muchas veces esos incidentes de seguridad en las compañías, y compañías que jamás habían tenido nunca ningún problema están teniendo brechas de seguridad, y no estoy hablando de datos personales, estoy hablando de fraudes, intentos de fraude, suplantaciones de identidad, estoy hablando de muchas tipologías, digamos, de fraude. Desde el punto de vista, digamos, otro elemento, digamos, otra tendencia, digamos, que ha venido a traer esta situación tan excepcional, creo, vamos, lo tengo clarísimo que está ocurriendo, es todo aquello que va acompañado al proceso, todo aquello que tiene que ver con cumplimiento normativo, que va acompañado al proceso de transformación digital de las compañías, ¿vale? El concepto transformación digital se venía hablando de él desde hacía ya muchos años. La realidad es que había compañías que yo siempre he dicho que hablaban casi más de transformación digital como un elemento de marketing que como un elemento realmente productivo o que formara parte de su ADN, pero esta situación ha hecho que se den cuenta que o son digitales o dejan de ser. Eso obviamente implica que el proceso de transformación digital debe ir acompañado, en la mayoría de las organizaciones, la mayoría de los procesos tienen que ver con normas, ¿vale? Tienen que cumplir con normas. En ocasiones son estándares internacionales, en otras ocasiones son leyes y en otras muchas son ambas dos cosas. Yo estoy identificando también bastante crecimiento en todo lo que tiene que ver con cumplimiento normativo asociado a esos procesos de transformación digital y particularmente con todo aquello que tiene que ver con procesos de identificación, que decía antes Paco, de identificación electrónica, digamos, no presencial, a distancia, y firmado. Sinceramente, y por lo que vamos hablando con grandes corporaciones, en su mayoría, lo que están haciendo ahora, lo que estamos haciendo ahora con ellos, y ellos están implementando, no es algo que vayan a utilizar solo en situaciones excepcionales, sino que va a ser el común denominador en los próximos, de ahora en adelante, digamos, de los siguientes, en el futuro, por así decirlo. Hay otro detalle también importante y va a venir principalmente derivado de voy a llamarlo, canibalización a nivel comercial del mercado, que tiene que ver con lo que ha dicho Paco, con la competencia. Los temas de competencia creo que van a ir creciendo relacionados con cumplimiento normativo, la importancia, los riesgos, por así decirlo, asociados a cumplimiento normativo. ¿Por qué? Muy simple, porque el mercado va a estar mucho más canibalizado. Es decir, las compañías, la presión que va a haber sobre los equipos comerciales va a ser, bueno, ya lo está siendo, va a ser bestial. Está siendo bestial, porque pensad que en un presupuesto los presupuestos no van a cambiar en muchos casos, los objetivos, por así decirlo, con lo cual los presupuestos se van a seguir manteniendo, pero hay un problema, te faltan 3 meses. Te faltan 3 meses del año para poder cumplir, es decir, donde tenías 12 pasas a tener 9, ¿vale? Con lo cual eso va a hacer que sea más sensible, digamos, el usuario en cuestión sea más sensible a poder intentar flexibilizar la aplicación efectiva de determinadas obligaciones que a fecha de hoy es consciente de que las tiene. Básicamente porque tiene que conseguir esos objetivos. Entonces, esos 3 para mí serían, creo que, 3 puntos muy relevantes en lo que a cumplimiento normativo se refiere de forma transversal, ¿vale? Luego, sectorialmente, nos podremos encontrar con particularidades concretas. Jesús. Vale, Carlos, muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, darte las gracias a ti, gracias a la Escuela de Práctica Jurídica de la Complutense por invitarnos, por organizar este webinar. Hablar después de Paco y de Alonso, eso es una mala idea, lo tengo complicado. Pero me gustaría añadir 2 cosas, un poco para centrarnos. Yo creo que si miramos hacia atrás, hacia estos 3 meses, yo creo que podemos decir que esta crisis ha sido una prueba de fuego para la función de compliance. Sobre todo para la utilidad que tiene dentro de la organización la función de compliance como aseguradora de la sostenibilidad de la empresa. Entonces, realmente lo que se ha puesto de manifiesto, y además lo comentaba Paco, el tema de los planes de contingencia, de, oye, dentro de los escenarios, la gestión del riesgo que tú debes gestionar, debes canalizar a través de la función de compliance, ¿lo tenías bien hecho? ¿Lo tenías planteado? ¿Cómo has resuelto esta crisis? ¿O realmente tenías un modelo que no valía para nada, era un modelo en papel? Entonces, realmente ha puesto en estos 3 meses lo que hemos visto, decir, oye,
hemos puesto o hemos perdido el valor, hemos perdido esa oportunidad de poner de manifiesto la importancia de la función de compliance. Y si miramos hacia atrás, hacia adelante, diría que es que el cambio es radical. Yo añadiría, tratando de unir en un único punto todas las ideas que han dicho, que realmente la forma en que se van a gestionar las empresas, gobierno de las empresas y, por tanto, la forma que tenemos que diseñar la función de compliance va a ser completamente diferente. Es decir, lo que era válido hace 6 meses ya va a dejar de ser válido en la forma en la cual nos enfrentamos a ello, pero no en los problemas que tenemos. Porque los problemas que había en diciembre, algo tan simple como la sostenibilidad, como las guerras comerciales, como la mala gestión con los clientes, los problemas de blanqueo de capitales siguen existiendo. Lo que sucede es que el mundo ha cambiado. Tenemos los mismos problemas, pero con un entorno diferente con todos los elementos que habéis comentado. Fernando, ¿algo que añadir? Yo, por añadir, ya es difícil, si ya lo comentaba Jesús, ya es difícil si detrás de Francisco y de Alonso, pues ya como último aporte, hombre, evidentemente ya se han tocado los temas más importantes y coincido plenamente, la verdad, en todos ellos. Lo único que me queda, digamos, por comentar es lo más enfocado, bueno, a la funcionalidad que tiene TearSud, que de hecho estamos viendo en relación a los riesgos, es triple, ¿no? Por un lado, por supuesto, añadido a todo lo que se ha comentado, ¿no? Por un lado, estamos viendo que hay una necesidad de estar continuamente actualizado con los requisitos legales que son de aplicación, y más como estamos viendo que cambian prácticamente a diario, es vital estar actualizado, es un riesgo el simple hecho de no estar actualizado, ¿no? Y luego, por supuesto, un aspecto que nos toca muy de lleno, al ser una empresa que nos dedicamos a la certificación y demás, al final lo que demandan muchos clientes en este escenario es estar seguros que haya una empresa verificadora detrás que nos pueda ayudar a dar esa confianza tanto a nuestros propios empleados como a nuestros clientes. Muchos demandan el tener algo en lo que apoyarnos simplemente de cara a esta crisis que nos está afectando a todos y, por supuesto, a nivel empresarial, por supuesto. Entonces, esa fiabilidad creo que tiene que estar, digamos, respaldada, por supuesto. Idealmente debería haberse previsto, ¿no? Haber tenido un plan de contingencia, como se comentaba antes, pero es en este escenario el cómo demuestro, yo ya sé, suponiendo que he hecho bien mis deberes, ¿no? El siguiente paso es, vale, ahora cómo demuestro a mis clientes que mi empresa es segura, que mi empresa se está siguiendo estos protocolos, o si tengo, si acaso, un protocolo, ¿no? Entonces, esta fiabilidad también es un riesgo importante en este tipo de crisis y que, bueno, como podéis imaginar, es un evidente factor que nos está dando ahora mismo mucho trabajo y, bueno, es ahora mismo en lo que yo podía complementar a las explicaciones que estaban comentando mis compañeros. Muy bien. Bueno, más allá de los riesgos, os quería preguntar, ¿cómo creéis que está afectando el COVID-19 a la estructura de los programas de compliance? A lo que es desde la formación del órgano de control, a la creación de controles, a la valoración de riesgos, lo que es la estructura de todo el sistema de compliance de una compañía. ¿Qué incidencia creéis que tiene el COVID-19? Empiezo por ti, Jesús, porque tú además estás en primera línea, estás en la compañía como director de compliance. Entonces, ¿cómo crees que está afectando al sistema de compliance? Fíjate, yo creo que hay un elemento que yo lo he empezado a comentar, y quería 2 elementos. Uno lo he empezado a comentar antes Alonso, y yo creo que es ahora mismo el más importante. Es cómo aseguramos que la prestación de los servicios a los clientes se siguen realizando bajo los mismos estándares éticos y de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque realmente, como lo planteaba, el escenario de presión a los elementos comerciales es si tenemos
el riesgo de que los servicios que se están prestando con una determinada calidad, al cambiar las circunstancias, tenemos el riesgo de que las entidades o las organizaciones los hayan deformados para utilizarlos, por ejemplo, para, en este caso, por recomendar aquellos productos que no son adecuados en estos momentos para los clientes, para forzar recomendaciones, aprovechar las situaciones, las grandes bajadas de crisis. Es decir, que el reto que estamos teniendo ahora mismo dentro de la función de compliance es asegurar que la forma de actuar, de la forma de que cumplir con la normativa, se mantiene con los mismos estándares de calidad. Y eso es muy importante y a la vez muy. Y el otro elemento es la continuidad del negocio. Porque por otra parte, frente a ese elemento en el cual, por decir una forma, hay una presión comercial, hay una presión, hay un riesgo de la oportunidad mal vista, tenemos que asegurarnos que los clientes siguen recibiendo, seguimos prestándoles el mismo nivel operativo desde el punto de vista de la entidad. Entonces, en esos dos elementos nos movemos la función de compliance. Es decir, ¿cómo nos tenemos que mantener el mismo nivel de exigencia y el mismo nivel a la hora de definir los procedimientos para asegurar que no tengamos un riesgo de conducta a la hora de relación con nuestros clientes y desde el punto de vista de la prestación de los servicios, revisar que se están produciendo para no incurrir en riesgos operativos? Bueno, con estos planes de contingencia y ante la situación, para dar una respuesta inmediata, estamos viendo como algunas empresas, algunas organizaciones flexibilizan un poco los requerimientos burocráticos o regulatorios. ¿Cómo creéis que está afectando eso a la efectividad del programa de compliance? Y si creéis que se puede encontrar un equilibrio entre un programa de compliance efectivo y a la vez que ante situaciones de crisis digamos que flexibilice o que sea más permisivo. Empiezo por ti, Paco, vuelvo a ti. Bueno, yo no me permitiría el lujo de ser flexible con los requerimientos regulatorios, porque me huele a mí que al final pasarán por casa los reguladores y nos preguntarán qué hemos hecho y si no hemos hecho lo que esperan de nosotros, lo acabaremos pagando, ¿no? Por ejemplo, yo aquí refresco en este momento lo que ha comunicado el SEPLAC, que se ha limitado a advertir de que ante la situación se relajan los plazos de cumplimiento de las auditorías, pero poco más. Son 3 líneas diciendo que, bueno, que si no se puede cumplir el plazo de informe, pues serán flexibles, pero hay que cumplir todo lo demás. Por lo tanto, yo entiendo que ahí yo no jugaría con la relajación de requerimientos regulatorios, ¿no? Creo que son importantes. Lo que sí que es cierto es que esta situación a compliance le va a exigir pues muchísima más creatividad, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, Jesús ha hablado de una empresa regulada, de una empresa del sector financiero, y yo te podía proyectar un poco la visión en las pymes, ¿no? También, que es interesante, por primera vez en las pymes, yo creo que se pone en valor el que el compliance se hace también con un papel y un lápiz y pensando, y viendo cómo se resuelven los temas desde su concepción estratégica. Estamos saliendo también un poquito de una visión como excesivamente de checklist o de verificación o de lista o de cuadrante, ¿no? Y creo que eso es muy importante. Una cosa es ser más creativos, buscar soluciones más conceptuales, más para resolver un problema estratégico, porque en el fondo todas las organizaciones, pequeñas y grandes, lo que están afrontando es un reto estratégico, es un cambio de entorno brutal en el que la organización se tiene que adaptar y se tiene que reinventar. Y por tanto, compliance tiene que ser más creativo. Pero el objetivo de cumplir con los requisitos regulatorios en el corto o en el medio plazo se tiene que alcanzar, porque los reguladores no nos van a perdonar que incumplamos esos requisitos regulatorios. Eso va a ser un elemento absolutamente fundamental. Ahora bien, el cambiar el modelo de requisito o el modelo de control interno para el cumplimiento de esos requisitos regulatorios va a ser algo imprescindible, ¿no? Porque vamos a perder en esta situación de cambio y en el futuro, que apuntaba muy bien Alonso, vamos a perder mucha presencialidad y por lo tanto vamos a ir a otro, supongo que dará tiempo de hablarlo, a otro modelo en el que los enfoques de compliance van a ser diferentes, porque los enfoques de la organización van a ser diferentes, ¿no? Y por lo tanto va a haber un cambio. Pero yo no aconsejaría a nadie que flexibilizara el cumplir con los requisitos regulatorios, porque eso nos puede salir muy caro y al final el regulador va a venir y nos va a exigir que cumplamos con las normas. No he encontrado ni un solo regulador, ni aquí ni fuera de España,
que haya flexibilizado sus requerimientos. Una cosa es que hayan flexibilizado los tempos, una cosa es que, por ejemplo, pues en el ámbito, como seguramente apuntará Fernando, de la certificación y la acreditación, pues se permita mucho más trabajo telemático, pero yo en ese sentido veo que podría ser una amenaza. Puede ser una cuestión muy, muy puntual, muy temporal, que se tiene que rectificar rápidamente y se tiene que cumplir. Bueno, estoy totalmente de acuerdo contigo y ya no, y si subimos ya el escalafón, si ya no hablamos de organismos regulatorios, sino de incluso de la Fiscalía, ¿cuándo la Fiscalía ha esperado o ha entendido que flexibilicemos los controles? Vamos, es un riesgo. Yo sinceramente no creo, estoy con Paco, no creo que se vayan a flexibilizar ni las interpretaciones, se pueden flexibilizar los tiempos, se pueden flexibilizar, de hecho con algunos expedientes sancionadores que tenemos en algún país, España y algún otro país de América Latina, está ocurriendo, pero es un tema puntual, pero no sé, es un tema, no sé cómo llamarlo, digamos, de si me apuráis, de empatía, entre comillas, por parte del regulador, pero de una forma puntual y durante un tiempo determinado hasta que la máquina vuelva otra vez a poder funcionar adecuadamente. Desde un punto de vista de lo que es el cumplimiento de los requisitos, yo no creo que se vayan a flexibilizar en absoluto, y es más, creo que determinados labores inspectoras y determinadas acciones, sí, sobre todo inspectoras, creo que se van a acrecentar, ¿vale? En algunos sectores creo que se van a acrecentar. ¿Por qué? Porque la falta de presencialidad lleva a que los modelos de negocio evolucionen, digamos, cambien, y eso implica una mayor agilidad, eso implica una mayor digitalización, y eso también implica una serie de riesgos que no son ni mayores ni más grandes ni más pequeños que los que tenemos, ¿vale? Actualmente, sino simplemente son diferentes, ¿vale? Y ante lo diferente, normalmente el regulador suele actuar, suele levantar las orejas, entre comillas, ¿vale? El lobo suele levantar las orejas y suele intentar, estar muy atento a qué es lo que está ocurriendo. Y probablemente muchas de estas, algunas de estas que no hayan hecho los deberes en materia de cumplimiento, pues se encontrará con sanciones, obviamente, que serán mayores o menores, pero se encontrará con sanciones. Yo insisto, eso es una visión, estoy intentando hablar de diferentes países, ¿no? Estoy hablando de España, estoy hablando de Brasil, por ejemplo, estoy hablando de México, de cosas que conozco de México, de lo que está pasando ahora mismo, ¿vale? Pero yo no tengo la sensación de que se vaya a bajar el nivel, ¿eh? Listo. A mí sí me... Paco, perdón. No, por añadir una pequeña cuestión a lo que decía Alonso, de experiencias pasadas, yo recuerdo, y aquí Jesús, te voy a dejar el balón para que tú también lo recuerdes, la experiencia de la crisis anterior, la crisis del 2008, el enorme cambio, la enorme transformación que tuvo el sector bancario, la gran cantidad de fusiones y adquisiciones de cajas de ahorro en crisis, entidades bancarias en situación malísima por parte de las entidades, el enorme problema interno que generó todo eso a la hora de absorber estructuras, y sin embargo la experiencia de los años posteriores ha sido que los reguladores no han tolerado ningún fallo en las entidades financieras y, por ejemplo, a nivel de prevención de blanqueo, prácticamente todas han tenido expedientes, sanciones de cuestiones de control interno defectuoso en aquella época, prácticamente todas las entidades. Banco de España también las ha inspeccionado con el mismo rigor, quiero decir, y era una situación en la que realmente había bancos que estaban adquiriendo bancos para salvar una estructura bancaria y con unos esfuerzos enormes a nivel de refundición de plantillas, etcétera. Y en cambio el regulador no ha tenido una consideración especial, sino que ha sido igual de exigente y prácticamente todas, por ejemplo, han tenido problemas con los sistemas de prevención de blanqueo de capitales. Algunas están judicializadas, otras están a través de sanciones administrativas, pero eso es un ejemplo evidente de cómo el regulador realmente no ha tenido en consideración estas circunstancias excepcionales y ha exigido un cumplimiento de las normas con unas circunstancias normales y otras diferentes. Ahí Jesús seguramente te puede explicar cómo las inspecciones han sido en la misma línea de siempre. Yo sí que quería hacer mención, gracias Paco, por ejemplo, al regulador inglés. La FCA está enviando una serie de cartas que llama cartas al CEO, en el cual pone de manifiesto, en ningún momento dice voy a cumplir o vais a tener, deberéis cumplir de forma diferente. Eso en ningún momento se lo plantean. Lo que sí que están siendo es una guía importante para plantear nuevos riesgos que se derivan de la situación del propio COVID. ¿Por qué? Porque
la relación que tenemos las entidades financieras con nuestros clientes, los riesgos que teníamos antes, la forma de que debíamos comportarnos, nuestro riesgo de conducta de las entidades, no ha variado. Lo que se ha producido es que se ha acrecentado. Entonces, hay aspectos novedosos que los reguladores nos están poniendo de manifiesto, en el sentido que antes comentaba, decir, oye, hay que ser más cuidadoso todavía a la hora que te relacionas con tu cliente, porque las circunstancias, al ser tan excepcionales, puedes correr el riesgo de que sea percibido de que no estás actuando en el mejor interés de tu cliente. Entonces, yo creo que el regulador, al contrario, en lugar de decir, va a bajar el nivel, que por supuesto no debería ser porque es un incumplimiento de la ley, nos exige que demos un paso hacia adelante y pensemos todavía más en cómo debemos asegurarnos que nuestros clientes lo son de toda la vida. Y en estos momentos lo que se va a poner de manifiesto en aquellas entidades que son más exigentes a la hora de cuidar a sus clientes. Porque la regulación al final no es más que un marco en el cual nosotros realizamos nuestra actividad con ese objetivo final. Entonces, si buscamos cumplir la regulación por cumplirla, nos equivocamos. Mientras que si seguimos al regulador, buscamos proteger a nuestros clientes, buscamos proteger a nuestra entidad, lo único que tendremos es un marco que una situación en la cual, lógicamente, hay elementos pues, con la identificación, la falta de cercanía con los clientes, las caídas de bolsa tan enormes, las cuales las circunstancias de crisis te hacen más difícil cumplir con tus obligaciones. Las obligaciones son las mismas. Y posteriormente, por supuesto, en inspecciones, la exigencia va a ser la misma. Nadie me va a decir, no, es que en marzo a este cliente le has vendido mal un producto. No, es que... No es que había COVID. No, exactamente. Entonces yo creo que la exigencia va a ser muy superior a los departamentos de compliance. Y Fernando, no te dejamos, pero disculpa, no. Nada, no te preocupes. Pues yo recogiendo un poco el guante que me ha lanzado Paco, efectivamente, la diferencia principal que podemos ver en todos los temas de acreditación o certificación, por ejemplo, la norma 1, 19.601, etcétera, un poco para ayudar el sector tanto de consultoría como de certificación, porque al final está muy unido uno con otro, ¿no? Sacó un comunicado el 23 de marzo, NAC, definiendo que las auditorías que se pudieran realizar de manera, bueno, no lo especificaba tal cual, pero en resumen, si no recuerdo mal, me venía a decir que toda aquella auditoría que no requisiera estrictamente que fuera in situ se podían realizar con otras medidas. Es decir, por ejemplo, vía telemática. Es verdad que no para todas las auditorías y, desde luego, no si son, por ejemplo, acreditaciones o certificaciones, digamos, de primera implantación que normalmente requieren digamos, de una exposición a la auditoría in situ un poco más importante, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de todas esas auditorías de mantenimiento o de seguimiento, lo cual ha hecho que también la consultoría pueda seguir manteniéndose. Esto desde el punto de vista, digamos, más regulado de lo que son las certificaciones, ¿no? Pero yo creo que hay una parte que no debemos dejar de ver, que es todo aquello que no sea control, digamos, estrictamente legal, es decir, cualquier control interno que nos pueda ayudar. Quizás este punto, como muy bien habéis puntualizado, sin dejar de cumplir, sí que ha hecho muchas veces tener que repensar si este control estaba bien establecido o si a lo mejor estábamos poniendo demasiado énfasis según la metodología o forma en la que se estaba estableciendo según qué controles, ¿no? Lo digo porque muchas veces, con el ánimo de cumplir estrictamente la ley, muchas veces se establecen controles que pueden llegar a ser incluso demasiado celosos, ¿no? Siempre desde el punto de vista en el que estemos abordando más allá de lo que pide la ley. Entonces, a lo mejor también, o así lo he entendido yo, la pregunta que nos lanzaba Carlos, el sentido de que quizás se ha tenido que pensar o repensar, mejor dicho, este proceso de control, si estábamos cumpliendo la ley, si a lo mejor era demasiado rígido o simplemente demasiado incómodo. No lo sé. En cualquier caso,
como bien habéis puntualizado, yo tampoco creo que se vaya a relajar ninguna entidad que regule, ¿no? Y como mucho, como he comentado, relajación de los plazos o en el caso de ENAC, por ejemplo, que se permita algún tipo de auditoría de manera telemática, por ejemplo. Bueno, pues yo creo que en esto estamos todos de acuerdo. Bueno, por ultimar ya que mi campo es el derecho penal, es obvio que en eso no nos podemos relajar porque pese a crisis humanitaria, el Código Penal no contempla un atenuante ni un eximente en cuanto a que estamos en un periodo de crisis y bueno, y a veces cuesta verlo, pero la Fiscalía es implacable y lo va a seguir siendo siempre y no tenemos que ir a esos riesgos penales y tratar de evitarlos en la medida de lo posible. Bueno, ya por concluir las cuestiones generales, ¿creéis que las organizaciones deben de hacer una reevaluación de sus riesgos? Yo creo que sí. Muy convencido. Yo creo que... Perdón, Jesús. Tú, continúa, Alonso. Yo creo que sí. No obviamente de todos los riesgos, ¿vale? O sea, obviamente no todos los riesgos necesitan ser actualizados, ¿vale? Pero sí hay determinados riesgos, a mi juicio, que se ven directamente impactados por la situación puntual, pero al mismo tiempo por los cambios, digamos, que va a haber en la forma de actuar a futuro, ¿vale? Por ejemplo, los decía yo antes, los temas de competencia en depende de qué sectores no son temas excesivamente relevantes. Obviamente, si hablamos de banca, si hablamos de grandes corporaciones, suele ser bastante relevante, pero la realidad es que el otro día, hablando con una asociación de un determinado sector, no es el sector típico en los que los temas de competencia pudieran ser riesgosos, pero en la conversación se derivó un momento en el cual dijimos, pues quizás habrá que actualizar los riesgos, porque yo creo que si hemos identificado un caso de posible, insisto, mala praxis, ¿por qué no puede haber otros 15, otros 20 adicionales? ¿Vale? Entonces, hay determinados riesgos que yo creo que sí, que sin duda alguna van a tener que ser actualizados para adecuarlos a la nueva realidad. Y en función de eso, probablemente tendremos que adecuar también nuestros planes de acción. Habrá controles que antes no hacíamos, que probablemente no tengamos, o sea, tengamos que empezar a hacer, y al mismo tiempo habrá controles que antes hacíamos de forma, vamos a llamarlo, un poco más light, si lo queremos llamar así, o con menos periodicidad, que a lo mejor tenemos que intensificar más. ¿Cuáles son? Pues yo creo que va a depender mucho de sectores concretos, ¿vale? Creo que algunos van a depender mucho más del sector concreto, sin perjuicios de lo que decíamos antes, transversales, que yo creo que todos coincidimos en que esos, ciberseguridad, barra protección de datos, competencia, y dijimos un tercero que no me acuerdo ahora mismo cuál fue, ciberseguridad, protección de datos, competencia, no me acuerdo del tercero que dijimos antes, son básicamente los más relevantes, a mi juicio, y los transversales. Sí, yo por... Perdona, Pablo, ¿vas a hablar tú? ¿Quién habla? Bueno, Adelante. sí, yo continuando un poco lo que ha empezado diciendo Alonso, creo que te referías a prevención de riesgos laborales, si no me equivoco. Bueno, como poco ese es el riesgo por excelencia que yo creo que en todas las empresas, a ver, a lo mejor me equivoco, pero no creo que en ninguna evaluación de riesgos hasta la fecha se planteaba, o al menos no con esta intensidad, el que pudiera haber una pandemia mundial, con todo lo que ello implica. Entonces, aunque Bueno, solo sea... algún contrato teníamos por ahí en el cual se preveía la pandemia mundial, que yo cuando me lo dijeron digo, no puede ser, o sea, ¿en serio se nos ha ocurrido esto? Yo cuando hago el ejercicio, ¿no?, de evaluación de riesgos y de imaginar posibles circunstancias, la verdad es que tiendo a ser bastante imaginativo, pero ni aún así se me había ocurrido en anteriores ocasiones, ¿no? Entonces, como digo, al final es muy difícil que se haya llegado a evaluar esta situación que estamos viviendo, o al menos con la intensidad en la que se está viviendo, ¿no? Y vamos, creo que la prevención de riesgos laborales
o incluso la propia seguridad a nuestros consumidores, ¿no? Es un riesgo que probablemente no se ha podido valorar con la misma intensidad con la que lo estamos viviendo ahora y que va a necesitar, como bien has precedido diciendo, esta nueva evaluación, ¿no? Eso como poco. Y de ahí en adelante podemos reevaluar un montón de riesgos que directa o indirectamente van vinculados a esto mismo, ¿no? Es Pues lo que yo considero. Yo voy a ir un poco, voy a ir en contra vuestra, un poco. Yo creo que realmente no es que es que los modelos de riesgo tenemos que cambiarlos. Yo creo que después de la crisis el mundo al cual nos volvamos a gestionarlo va a ser un mundo diferente. Yo creo que desde el punto de vista, si planteamos simplemente la situación económica, situación empresarial de cada una de las empresas, la relación de las empresas con sus clientes va a ser diferente. La relación de las empresas con sus empleados va a ser diferente. La incorporación como decía antes Alonso, de la digitalización, vamos a pasar de hacer cosas a de verdad trabajar de forma. Yo creo que en los próximos 2-3 meses, ahora mismo debemos estar trabajando en ello, el modelo, el enfoque, porque luego modificaremos los formas, tiene que ser completamente diferente. Yo creo que desde el punto de vista de la función de compliance, la forma en la cual nos vamos a enfrentar a la gestión de los riesgos ha sido un antes y un después. Como decía al principio, yo creo que hemos puesto en manifiesto la necesidad de que exista una función que coordine la prevención, que asegure la sostenibilidad de la empresa en el futuro, y a partir de ese momento tenemos que revisar todo. Eso es mi punto. No creo que seamos ahora mismo que podamos pensar que según teníamos medido un riesgo o cómo aplicábamos un determinado control en el mes de enero, ahora podamos seguir haciéndolo igual. Yo estoy contigo. Paco, ¿quieres intervenir, por supuesto? Sí, yo me apunto a lo de Jesús, estoy de acuerdo con él, ¿no? A ver, querría decir que, a ver, yo ya tengo una edad, ¿no? Y he visto caer el muro de Berlín, he visto a España ganar un mundial de fútbol, ahora hemos visto una pandemia y ya me queda por ver la apocalipsis zombie. Entonces, creo que ya vista la progresión, los riesgos, evidentemente, pues ya después de esta pandemia podemos prever prácticamente cualquier cosa, ¿no? Yo estoy con Jesús, yo creo que, a ver, lo que nos ha sacudido todo este tema es el que los escenarios de riesgo son muy mutables, muy cambiantes. Y ahora no tenemos definido cuál va a ser el escenario de riesgo del futuro, porque realmente no tenemos definido nuestro futuro. Es decir, no sabemos qué va a pasar en septiembre, si vamos a tener otra oleada, si vamos a tener vacuna, si este coronavirus es consecuencia, como se apunta, del cambio climático y puede venir otro detrás de aquí 2 años. En fin, el escenario, lo que nos ha enseñado esta pandemia es que no hay escenarios ciertos, que los escenarios son absolutamente variables y que te pueden variar en 60 días. Y en 60 días te puede cambiar el mundo, ¿no? Por lo tanto, y fijaros qué elementos tan interesantes que nos ha puesto encima de la mesa. Uno de los grandes controles, que es decir, si el análisis de riesgo es sobre todo análisis y el riesgo sobre todo es un riesgo de organización y de control, y los dos grandes elementos es cómo estamos organizados y cómo controlamos, pues evidentemente, fijaros de entrada, la presencialidad, que quizá es uno de los grandes mecanismos de control, la presencialidad, la inmediatez, la relación personal, el contacto, cómo considerábamos que los riesgos estaban centralizados en la organización, siempre eran más fiables, tenían menos probabilidad de materializarse que aquellos que estaban muy externalizados, pues de pronto la presencialidad está desapareciendo. O sea, está dejando de ser un elemento fundamental. Estamos todos diseminados, dispersados y con dificultades para volver a la organización. Eso ya supone un cambio cultural. El teletrabajo está planteando escenarios en que los responsables de organizaciones y de recursos humanos están planteando una modificación sustancial. Es que tenemos que irnos de una organización que trabaja por procesos a una organización que trabaja por resultados, por proyectos. Vamos a buscar otra forma. Eso también nos va a cambiar completamente el análisis de riesgo. La relación digital con los clientes, con las terceras partes, nos cambia también ese escenario. El enorme cambio que va a suponer la centralidad de toda la parte tecnológica, de toda la parte digital como elemento vertebrador de las organizaciones, muchísimo más que ahora, que al final el ir de un despacho al otro, el tomar un café, el hablar, resuelve muchas cosas. Todo eso es un cambio que
obliga a entender que el análisis de riesgos ya no es tanto una métrica como una reflexión constante, como un constante pensar qué está pasando y cómo reaccionamos, ¿no? Yo creo que ese es el elemento fundamental, que vamos a conseguir darnos cuenta de que la gestión de riesgos es una actitud dinámica de la organización y que al final los mapas de riesgos se tienen que convertir en verdaderas brújulas de la función de compliance que sean cómo reflejamos y cómo nos creamos una herramienta que nos sirva para tomar respuestas frente a un proceso constante de análisis, ¿no? Yo creo que ese es el cambio que decía Jesús, ¿no? Yo veo que el mundo de la gestión de riesgos en compliance va a cambiar muchísimo porque esto que está pasando como escenario de riesgo ha venido para quedarse y por lo tanto la forma de entender los riesgos va a ser mucho menos relajada, va a ser mucho menos estable, va a ser mucho más dinámica y nos va a plantear un constante quebradero de cabeza o, visto con cariño, un constante reto apasionante sobre cómo construimos los sistemas de compliance, ¿no? Van a ser muy variables porque es que las organizaciones van a ser muy variables y luego nos olvidamos un elemento que Alonso puede aportar porque conoce muy bien. Una organización muy digital es mucho más líquida, es mucho más fluida y por lo tanto plantea también unos escenarios muy diferentes que una organización analógica que es como mucho más sólida, mucho menos flexible, mucho más rígida en sus cambios. Yo creo que eso es un elemento que en riesgos es fundamental. Por lo tanto, yo pienso como Jesús, nos cambia todo y además una dirección que yo creo que es buena, porque le vamos a dar un protagonismo a riesgos que quizá no le estábamos dando y eso ha sido la factura que han podido pagar muchas organizaciones en este momento. Yo la verdad estoy también un poco con Paco y con Jesús. Incluso ahora, mira, estoy leyendo una de nuestras asistentes que nos comenta, Cecilia Bindel, si no hemos reevaluado nuestros riesgos a estas alturas, llegamos un pelín tarde. Claro, y ya no solo son los efectos del COVID, sino el propio cambio estructural que hacen algunas empresas o actividades a las que se han abierto por la propia pandemia. Vemos a SEAT, a Renault, a Inditex entrando en el mundo sanitario. O sea, es una puerta abierta que no han ponderado con unos riesgos que, bueno, Transparencia Internacional cifra las pérdidas en corrupción en el ámbito sanitario en 400.000 millones. O sea, hablamos de unas puertas muy grandes y que están de una semana a otra. Con lo cual yo entiendo que hay que desarrollar un modelo que nos permita gestionarlo in itinere. Pero bueno, pues ya hemos hecho como una perspectiva global de las principales áreas. Como tocabais continuamente como un área a enfocarlo, el escenario telemático, quería preguntaros, sobre todo a ti, Alonso, ¿dónde estás viendo, qué puntos, porque supongo que será muy extenso, qué conductas de incumplimiento estás viendo que traiga el escenario telemático? También cómo estáis viendo, y eso lo hago extensible a todos, la gestión y el funcionamiento de los sistemas de compliance, en concreto de los compliance officer, cómo ejercer su labor de forma telemática, porque se encuentran sin duda ante retos como la documentación de controles, la acreditación, etcétera. Bueno, empiezo por la segunda, ¿vale? La segunda es un problema no solamente de los equipos de compliance, es de muchas áreas de las compañías en las cuales no estaban digitalizados los procesos. Obviamente te enfrentas a un problema totalmente obvio, que es que si tú no tienes pongamos un ejemplo, si hablamos de un despacho de abogados, si los del área de procesal no tienen digitalizados todos los expedientes, a fecha de hoy tienen un problema grave. ¿Por qué? Porque no pueden trabajar, o sea, tan sencillo como eso. Al mismo tiempo, y por eso digo que al final es un proceso, un tema de si tienes digitalizados los procesos o no. ¿Qué ha ocurrido? Realmente había muchísimas compañías que no tenían digitalizados los procesos y los han tenido que digitalizar de la noche a la mañana, por poneros un ejemplo tan tonto como que una compañía que es un call center, y no hablo del área de compliance, una compañía que es un call center, todos sus agentes utilizaban ordenadores fijos, no ordenadores portátiles. Entonces, si tú de un viernes al lunes, el lunes ya no puedes ir a trabajar, significa que el call center se para, 100%, completamente. Eso es un caso real, ¿eh? Estoy hablando de un call center con más de 1.000 agentes en paralelo hablando diariamente, vendiendo diariamente. Significa incumplimientos de SLAs, significa resoluciones de contratos, significa aumento de litigiosidad derivado de responsabilidades por daños y perjuicios tanto emergentes como lucro cesante, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de
de una cadena, un cúmulo de incumplimientos por simplemente no haber sido previsor y no digo si haberte planteado una pandemia entraba dentro de lo razonable, ¿vale? Pero haberte planteado que, no sé, que se fuera la luz en toda la zona donde están las oficinas y que tuvieras que tener un sistema alternativo para que la gente pueda teletrabajar desde sus casas, pues hombre, eso puede que parezca un poco más razonable, ¿no? Un poco más lógico. Con lo cual, desde un punto de vista de cumplimiento, yo creo que en la medida en que los procesos se van a digitalizar en la mayoría de las organizaciones, creo que el problema de los compliance officers relacionado sobre todo con las evidencias, ¿vale? Con las evidencias de cumplimiento de controles y demás, creo que cada vez va a ser más sencilla la gestión. ¿Por qué? Porque van a ser digitales. Eso plantea otros retos, ¿vale? Plantea retos relacionados con la integridad, con la confidencialidad de esas evidencias, con las garantías del momento concreto en el cual se obtienen. Todos esos retos están más que superados desde un punto de vista tecnológico y existen soluciones tecnológicas en el mercado y no estamos hablando de soluciones millonarias, estamos hablando de soluciones sencillas de implementar y adaptables y asumibles por cualquier tipo de organización, ¿vale? Pero en la medida de lo posible creo que van a ir hacia ahí. La primera pregunta por la que empezaste era ¿cuál? Disculpa que me... No, has llegado a relacionarla, o sea, que está... Me siento que me has contestado, me siento completado. Pero no, te decía las incidencias del trabajo telemático en las empresas, donde están las principales conductas de riesgo, comentabas confidencialidad, ciberseguridad... Hombre, y yo creo que incluso confidencialidad, protección de datos, ahora hay trabajadores que trabajan desde casa en su sistema privado y a lo mejor no puedes aplicar los protocolos de cambio de contraseñas y todos estos protocolos que tenías en materia. Eso realmente, o sea, quiero decir, hoy día una compañía que trabaje en 100% remoto, es decir, que esté digitalizada, esos son problemas que están superados. O sea, la tecnología, si algo tiene la tecnología es que permite la centralización y la centralización permite, os pongo un ejemplo, hablo en primera persona de EFIJA. EFIJA es un despacho que tiene oficinas en 14 países distintos. Algunos países tienen decretados estados de alarma o semejantes, ¿vale? Otros no. Y todas las oficinas de EFIJA, en total cerca de 600 abogados, están teletrabajando en todas las oficinas repartidas por el mundo, desde algunos mucho antes del estado de alarma, ¿vale? O el semejante que tengan en su país. ¿Eso por qué se puede hacer? Básicamente pues porque está completamente digitalizado todo. O sea, todos utilizamos Office 365, todos utilizamos Teams, todos los expedientes se digitalizan, no hay nada en papel. El papel, de hecho, se maneja puntualmente los procesalistas cuando van al juzgado, poco más, o alguno que se imprime algún documento para hacer revisiones y cosas de este tipo, ¿vale? Pero poco más. El papel va en desuso cada vez más. Eso al final, ¿qué te permite? Directamente dar un botón, es decir, recordad, el estado de alarma entró, si no recuerdo mal, el sábado, ¿no? En el caso de España. Nosotros ya veníamos teletrabajando desde, si no recuerdo mal, el jueves, si no recuerdo, el miércoles o el jueves, veníamos ya teletrabajando, estoy hablando de España, nos permitió directamente, bueno, pues seguimos haciendo lo mismo, lo único, eso sí, que probablemente detrás de las llamadas aparezca un niño gritando y cosas de este tipo, pero bueno... Ese tipo de cosas, pero desde un punto de vista de seguridad, eso sí, los sistemas que se seleccionen y hay una labor de cumplimiento también de compliance bastante importante, sí hay una labor, creo, desde mi punto de vista, muy importante en que se definan claramente cuáles son los requisitos que deben cumplir los sistemas en materia de garantías de confidencialidad, protección de datos, integridad de la información, porque ahora es cuando se está demostrando que no todo vale. Es decir, tenéis un ejemplo, hay una compañía que ha repuntado en bolsa de forma absolutamente descomunal, que es Zoom, ¿verdad? Todos la conocéis. ¿Qué ha ocurrido? Cuando ha repuntado su uso, es decir, ha repuntado en bolsa porque su volumen de uso se ha disparado. Se ha demostrado que era una compañía que no estaba preparada desde un punto de vista de seguridad informática, no estaba preparada para un entorno, digamos, de uso intensivo y masivo. Y eso es lo que le ha hecho ponerse las pilas, han tenido que poner mucho las pilas, hacer unas inversiones descomunales, porque lo que deberían haber hecho durante X años han tenido que hacerlo en 2 meses. Han logrado el objetivo, han cumplido, eso sí, a cambio de un esfuerzo extraordinario. Bueno, ahora siguen repuntando en bolsa. Tuvieron un momento de repunte, se hundieron y ahora vuelven otra vez a salir disparados.
Eso es básicamente, al final es un tema de inversión, entre comillas, de inversión y de hacer las cosas, como suelo decir, la selección de los productos, el diseño de los productos, de los procesos de negocio, hacerlos compliance by design, es decir, los hago diseñados para garantizar el cumplimiento normativo, ¿vale? Entre ellos está la seguridad de la información, obviamente. Muy bien. Bueno, entonces concluimos porque ponías el ejemplo de Fija, que duda cabe que Fija estáis a la vanguardia de la tecnología y como solución para esas empresas que no lo hagan es la digitalización. Con la digitalización de la actividad y de los procesos mitigamos muchos riesgos, entiendo. Sí, es así, pero quiero decir, Fija al final tiene un tamaño, pero si yo lo hablo y hablo habitualmente con compañeros que están en despachos pequeñitos, más pequeñitos, muchos de ellos están en la misma situación. Fijaos, algo tan sencillo como haber seleccionado una herramienta adecuada como es Office 365. Office 365 es una suite que te da todo. ¿Qué ocurría? Pues que muchas veces había despachos chiquititos que no tenían contratado todo. Han tenido que hacer un upgrade, digamos, a actualizar y a contratar determinados productos que antes no tenían contratados. Bueno, más allá de eso, no han tenido más impacto. Han podido hacer lo mismo que venían haciendo antes. Muy bien. Pues ¿queréis, Paco, te veo con la boca abierta, ¿quieres aportar algo? Sí, decirte que nosotros vamos a hablar de una organización que es lo contrario de Cicla, completamente distinta, como es nuestra firma, Bonatti Compliance, que es pequeñita y que trabaja exactamente igual con Office 365 y es una suite perfectamente adaptable a cualquier tipo de entorno, lo que decía aquí, y además con un coste muy razonable, es decir, muy, muy bajo y que es una prueba de lo que decía Alonso, de que hay tecnologías que permiten desplegar recursos y soluciones digitales para cualquier tipo de organización con mucha sencillez y con mucha eficacia, ¿no? Yo quería añadir que a mí hay un aspecto que el compliance officer en este entorno telemático va a tener que también trabajar mucho, que es el aspecto cultural, ¿no? O sea, en el fondo, aparte de todo el cambio tecnológico, la relación que va a tener la función de compliance con los miembros de la organización es diferente, ¿no? Porque al final también el contacto hacia el cariño, el trato directo es muy importante. Cuando hablas con las organizaciones que hay una función de compliance que es eficaz, pues conocen mucho a los responsables, hay una relación con ellos y eso, la distancia, la conexión telemática pierde mucho, ¿no? Yo con algún cliente nuestro hablábamos del síndrome Blade Runner, ¿no? Porque de pronto ese contacto personal pues se convertía en un contacto telemático, ¿no? Y al final estaban un poco leyendo en una pantalla cómo estaba esa persona, ¿no? Porque luego hay otro elemento que a mí me parece muy importante, por lo menos en este momento, es la salud mental, es el estado de ánimo, es la psicología de la organización. Hay mucha gente y cuando me refiero a mucha, me refiero a miles de personas que trabajan en las organizaciones, que están viviendo situaciones durísimas en su casa, con sus familiares, y eso afecta al trabajo, y afecta al rendimiento y a la forma de actuar y la forma de comportarse, y eso es un elemento que Compliance lo está percibiendo en los contactos que tiene con los restantes miembros de la organización. Por lo tanto, el aspecto cultural ha cambiado mucho. El responsable de compliance se encuentra con unas dificultades añadidas que la tecnología, por un lado, le resuelve unas cuestiones, o le puede resolver unas, pero por otro lado le crea unas nuevas, y creo que algunas de estas se van a quedar en la medida en que, por ejemplo, ahora muchas organizaciones no pueden retornar a todos los trabajadores al puesto de trabajo porque por cuestiones de espacio no les caben, con lo cual están buscando alternativas de combinación y, por lo tanto, esa distancia personal y ese uso de la tecnología para relacionarse con los miembros de la organización también va a cambiar el modelo. Y ahí yo creo que los responsables de compliance tienen un reto muy importante y una dificultad añadida a su trabajo que el contacto diario y el contacto personal antes les resolvía mejor. Yo, por añadir un último apunte, simplemente considero que un reto muy importante que parece que es menor, o bueno, no parece que es menor, simplemente no se ha abordado, es qué ocurre con todas aquellas actividades o servicios de una compañía, o la propia compañía, si está así configurada, que directamente no puede hacer si no es de manera presencial. Veo un ejemplo claro de un servicio de TIRSUD, que es el de ITVs, que de hecho incluso estaba obligado por el estado de alarma a parar todo este servicio. Es un tipo de actividad que se tiene que hacer de forma presencial. E incluso
intentando hacerlo lo más digital posible, que, bueno, en nuestro caso en particular, pues hay muchos de las mediciones que se hacen que están bastante digitalizados, al menos el proceso de toma de muestras y demás, exige, y retomando también un poco las palabras de Francisco, para mí eso es lo realmente complicado que tiene que abordar un compliance officer. Es decir, de todo aquello, evidentemente, teníamos que haber previsto esas posibles situaciones, como comentaba Alonso, circunstancias de cómo poder seguir trabajando en todo aquello que nos lo permite, pero más difícil todavía es cómo puedo salir de aquí, cómo puedo digitalizar al máximo actividades que hasta ahora son presenciales puras. Por ejemplo, una actividad comercial, actividad de visita, por ejemplo, de compra-venta de vehículos en concesionarios. Ahora mismo probablemente se estén planteando muchas compañías automovilísticas cómo realizar esta compra-venta, ¿no? Pero hasta la fecha no creo que existan muchos avances en el sentido de comprar un vehículo sin ir a un concesionario, sin verlo y simplemente desde una forma telemática, ¿no? Pues un ejemplo, ¿no? Que es lo que el paso que tenemos que dar, y aquí uno un poco también lo que estaba diciendo Francisco, y es que es un cambio cultural, que vamos a tener que cambiar nuestra percepción, intentar humanizar las tecnologías, ¿no? Para que esto sea posible y que no vuelva a ocurrir este bloqueo en según qué actividades que son hasta ahora presenciales, ¿no? Jesús, ¿quieres apuntar algo o pasamos? Simplemente añadir un punto que ahí decía Paco, que estoy de nuevo de acuerdo con él. Que lo único que tengo claro es que la figura dentro de las empresas, que va a ser la que debe liderar ese cambio cultural, es la función de compliance. Uno de los grandes retos que tenemos es pasar de ser una función en la cual se nos vea como una función meramente de costes, una mera función de control, a una función que lidera la forma de enfrentarnos a este nuevo reto. Porque por mucho que pensemos lo contrario, hasta vender un coche se va a poder vender de forma digital. Cualquier tipo de actividad va a cambiar. Unas más que otras, porque un restaurante va a cambiar menos que un bufete, al revés, que un bufete, porque pero van a cambiar la relación con el cliente, la relación. Y lo que sí que es importante es que nos demos cuenta que tenemos que dar ese paso hacia adelante, la función de compliance, para liderar ese cambio en la forma en la cual nos enfrentamos a los riesgos. Y yo creo que es uno de los retos que tiene la función de compliance, pasar de estar, por decir una forma, en segundo plano de la organización a ser el timonel de la organización. La mano derecha del consejero delegado. Y, oye, pero no, porque yo no hago esto sin mi compliance. ¿Por qué? Porque las circunstancias me han puesto de manifiesto, al principio de esta crisis, de que hacer las cosas bien, prever el futuro de una organización, es barato a día de hoy, es útil. Y ese es el reto que tenemos hacia el futuro. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Antes comentábamos el tema de corrupción. Os daba un dato de Transparencia Internacional y ya aprovecho para decir que tanto Greco como Transparencia Internacional alertan de la incidencia del COVID-19 y de las crisis humanitarias en la corrupción. A mí me parece un elemento importante. De hecho, claro, como penalista os imaginaréis en el despacho, estamos lidiando con eso, las consultas vienen por ahí. ¿Qué os parece a vosotros? Si quieres empiezo por ti, Paco, por puro corporativismo. A ver, sí, yo creo que la situación que hemos vivido es tan excepcional que hablar en medio de la crisis mundial y del problema que había con los suministros sanitarios, hablar de corrupción es como hablar de homicidio en la guerra, ¿no? O sea, realmente estamos en una situación en la que más allá de la corrupción lo que ha habido, yo creo que es una competencia brutal entre los estados por quitarse los unos a los otros aquellos respiradores o aquellos materiales sanitarios que eran escasísimos y que al final necesitaban los países. Y eso ha venido asociado evidentemente a errores estratégicos, a errores de compra, a malas praxis, porque al final había una presión extraordinaria. Yo creo que es... A ver,
quiero pensar que lo que ha pasado en los últimos meses es algo tan excepcional que no va a ser un escenario de futuro y que no se va a repetir y que un poco huyendo ya de este primer pico tremendo, pues volveremos a un cierto ámbito de normalidad, ¿no? De normalidad en cuanto a que yo creo que lo que ocurrió es excepcional. Todos recordamos algunos noticiarios que habrían con incluso presidentes de comunidades autónomas explicando cómo cuando estaban embarcando en el avión venían unos con una maleta de dinero y se llevaban lo que acababan de comprar, ¿no? Y esto ha pasado en muchos países y entonces yo creo que esto es algo absolutamente excepcional que tendrá, como decíamos antes, su consecuencia derivada porque al final pues la Fiscalía y los reguladores, las malas praxis que detecten, las perseguirán y las sancionarán, pero quiero pensar que esto no va a ser el pan nuestro de cada día, sino que es algo que es como una parte de esa guerra que hemos vivido contra un virus, ¿no? Ahora bien, dicho esto, es evidente que la corrupción va a repuntar, ¿no? Eso es lógico. Bueno, ya es un estándar reconocido por todo el mundo que Naciones Unidas ya viene desde hace muchos años diciendo que el siglo XXI es el siglo con mayor grado de corrupción de la historia de la humanidad, básicamente porque es el siglo que hay más dinero en el mundo y el dinero siempre compite con el dinero y el atajo de la corrupción siempre es un atajo para una parte del dinero del mundo y por lo tanto esta presión enorme existe. Ahora encima hay una extraordinaria caída de negocio, con lo cual ganar dinero es mucho más difícil que hace unos meses y por lo tanto habrá mucha mayor tentación de buscar el atajo de la corrupción, ¿no? Es un tema que va a ser crítico, ¿no? Y va a ser fundamental. Yo creo que además eso se junta con una serie de variables porque la corrupción siempre va muy asociada al blanqueo de capitales, a la deslocalización financiera, a los centros offshore. Hay un eje ahí muy importante que es fraude fiscal, corrupción, blanqueo de capitales y evidentemente ya estábamos en un escenario antes de la crisis, por ejemplo en Europa y en España muy crítico, ¿no? No es gratuito que en plena crisis la Comisión Europea haya sacado el informe del 7 de mayo apuntando a toda una estrategia para conseguir una verdadera autoridad europea en prevención de blanqueo, para conseguir que haya una UIF que coordine todas las UIF nacionales, para ir a buscar algo que a mí me parece muy innovador, como es un reglamento europeo de prevención de blanqueo de capitales, a modo parecido al Reglamento General de Protección de Datos, que unifique la legislación de todos los países y que elimine las brechas que realmente son sangrantes para Europa y que muchas veces nos sacan los colores porque al final son los americanos del FinCEN los que detectan los grandes casos de corrupción en Europa, ¿no? Y entonces es como si te golean jugando en casa, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, yo creo que evidentemente ese va a ser un foco fundamental, por lo que decía, por la presión enorme que van a tener las áreas comerciales para conseguir negocio, para sostener la actividad en un momento muy duro, por la presión internacional, porque evidentemente hemos descubierto que hay elementos estratégicos de un país que nos parecían poco importantes y que de pronto se han revelado muy importantes y que no estamos preparados para suministrarlos. Y se está diciendo que de aquí a unos meses puede haber un segundo rebrote. Y por lo tanto hay un escenario muy inquietante en el ámbito de corrupción. Yo creo que nos va a afectar de una manera transversal, que todas las áreas de negocio, de venta, comerciales, van a tener una mayor tentación de buscar atajos, una mayor presión y obviamente eso va a incrementar notablemente los riesgos de corrupción y por lo tanto es un área crítica, ¿no? Y ahí también las empresas, los procesos de diligencia debida para determinar con quién están operando y hasta qué grado son confiables también va a ser muy importante porque luego hay un elemento que también es mucho de riesgo, que es la transferencia de la corrupción de tus socios de negocio. Bueno, yo, Paco, como es mi ámbito, voy a entrar también. Te digo, coincido contigo en que a lo mejor en el sector público puede ser circunstancial, pero en lo que se viene y más con la crisis que ya está asomando las patas, es un foco de riesgo importante y ya no solo de forma general y por llevarlo un poco a la práctica. Apuntabas, yo creo que acertadamente, los departamentos comerciales, departamento de ventas. Nosotros en nuestra asesoría recomendamos en materia de compliance y anticorrupción que pongan el acento sobre los departamentos de ventas y no solo de ventas, de compras también. De ventas porque, como bien dices, se buscarán atajos y además es que el comercial tenía su plan previsto con viajes, con asistencia a conferencias, de captación de clientes y de repente eso se ha acabado. Claro, y sin embargo a lo mejor el objetivo
el objetivo no le ha variado y tiene que llegar a esos objetivos. O incluso el CEO se abraza al comercial y dice, oye, sácame de esta y búscanos negocio. Entonces, yo creo que ese es un foco importante de riesgo que hay que poner el acento, y siempre también entendiendo que estamos para ayudar los asesores en compliance, no tampoco para que la empresa no subsista. Quiero decir, también es un reto nuestro adaptarnos a que la exigencia en materia de anticorrupción permita un enlace con que el comercial pueda hacer su trabajo, siempre bajo las líneas rojas, siempre con las líneas rojas, pero a lo mejor no le podemos exigir que, bueno, me vas a hacer el informe ahora mismo, sino que a lo mejor podemos flexibilizar los informes de contacto con clientes. Pero a mí me parece que el departamento de ventas tiene que ser, uno de los focos de riesgo a atender. Y como decía, siempre sin asesorar que crucen líneas rojas, pero aunque sea esa modulación que hablábamos en principio de un poco de plazo, atenderlo también. Y luego decía departamento de compras, que a veces se olvida, más que nada porque ahora las empresas están accediendo al mercado sanitario. Claro, ves empresas que tienen que ir a vendedores, a comprar material que nunca antes habían ponderado. Como decía antes, el sector sanitario tiene muchas cosas buenas, pero también tiene sus claroscuros. Y atender al sector sanitario, máxime, cuando los proveedores vienen de países orientales, en ocasiones vemos como ahora no hay guantes y tienen que ir estas empresas a comprar guantes a China o otras entidades, es un riesgo de cara a los protocolos de Know Your Client, de due diligence de terceros, que hay que atender. O sea, es posible que se estén enfrentando a terceros que traen unos riesgos consigo, que no significa que se materialicen, pero que, por supuesto, el compliance officer tiene que poner su acento y estar cuidadoso de que no se escape nada en ese sentido, porque además las consecuencias de un delito en relación con la corrupción son brutales. No sé si alguno queréis aportar algo más en este sentido. Sí, yo, precisamente en ese sentido, ¿no? Porque creo que se ha abordado suficiente, sino desde otra perspectiva. Las responsabilidades penales o legales que pueden tener al final las empresas, precisamente derivadas de la poca protección que le den a sus empleados o a sus clientes, ¿no? Al final, no es que quiera hablar de mi libro, pero bueno, creo que ya se ha abordado, por supuesto, el riesgo de corrupción, que es más que evidente en este escenario después del inicial, ¿no? De la crisis más grande que hemos tenido, y ahora en esta nueva normalidad, además de estos riesgos de corrupción, existe esa preocupación que tiene el empleador porque esté cumpliendo con los requisitos legales a sus empleados y que no le pueda derivar en cierta responsabilidad penal por simplemente no cumplir con los requisitos que se le exigen, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, por ejemplo, pongamos un ejemplo de un hotel que abre sin establecer ningún tipo de medida de control o estableciéndolas de manera defectuosa y que acaba resultando como un nuevo foco de este virus, ¿no? ¿Dónde está esa responsabilidad que probablemente sea su mayor preocupación a corto plazo, ¿no? Precisamente ahora que están reclamando a los turistas esta recepción de personas, ¿no? Entonces, es aquí cuando, por ejemplo, compañías como la mía, como TubeSud, por no poner solo mi ejemplo, hay otras certificadoras que también están haciendo este tipo de labores. Al final, hacemos este paso, ¿no? Estas auditorías o esta evaluación de estos requisitos que, por supuesto, llegados a un nivel, digamos, muy elevado, puede contraer cierta responsabilidad legal por no haber tenido una diligencia debida, en este caso, de su propio control interno, ¿no? De los protocolos. Bueno, Fernando, me parece estupendo que hayas traído a colación esto porque ya vamos al último tema y nos vamos a ver las preguntas de los asistentes.
teníamos pensado hablar sobre el cumplimiento de medidas anti-COVID-19. ¿Creéis que estas medidas están ya aquí? De hecho, AENOR, si no me equivoco, dice que certificará protocolos de medidas higiénicas y anti-COVID. ¿Creéis que van a ser integradas en los programas de compliance, que van a venir de la mano de prevención de riesgos laborales o de las dos? ¿Cómo lo veis? Pues si me permites, ya que he lanzado el tema, desde nuestra perspectiva entendemos el compliance como un todo en el que al final todos los verticales entendido por áreas temáticas, están influyendo de una u otra forma a lo que es al final el funcionamiento de la empresa. Es decir, para mí es tan compliance la prevención de riesgos laborales como puede ser la protección de datos, como puede ser cumplimientos, digamos, en materia de corrupción, por ejemplo. Entonces, lo entiendo como algo que no se puede disociar y que, evidentemente, dependiendo de dónde pongamos el foco, será en materia de prevención de riesgos laborales de cara a nuestros empleados o en materia de satisfacción del consumidor si estamos pensando en el cliente, ¿no? Y en este caso, como has comentado, AENOR tiene sus certificaciones en relación a coronavirus, de la misma forma que tiene TÜV o otras compañías como Bureau Veritas, creo que también tiene. Entonces, al final, todas estas certificadoras estamos haciendo este esfuerzo precisamente para poder garantizar con una independencia suficiente que se están siguiendo estos protocolos. Pero claro, para eso primero tenemos que conocer qué protocolos son de aplicación directa, cuáles vienen derivados de requisitos legales, o si tengo que establecer un protocolo propio que me lo pueda acreditar una certificadora y además un virólogo. Es todo un proceso, ¿no? Al final, no en todos los sectores está tan avanzado los requisitos que se necesitan, ¿no? Entonces, eso ya es ir viendo caso por caso si puedes usar protocolos ya derivados. Por ejemplo, el ICTE ha aprobado 12 protocolos, el ICTE, el Instituto de Turismo, que son directivas y recomendaciones que hay que tener en cuenta. Pero luego hay que aplicarlas específicamente a mi sector específico. Por ejemplo, no es lo mismo un hotel que una casa rural. Entonces, no me aplica el mismo protocolo. Entonces, hay que saber adaptarlo también a cada contexto, ¿no? ¿Esperáis que se vaya a armonizar en algún tipo de norma certificada los protocolos anti-COVID? A mí, si me permites opinar sobre ese tema, a ver, yo creo que al final una cosa es que las entidades de certificación puedan emitir lo que se llaman especificaciones, que son, digamos, criterios de certificación que puedan emitir esas entidades, ¿no? Y que luego pues vienen avaladas por el prestigio y la calidad que va a reconocer el mercado cada entidad. Pero una cosa es el reto que tiene la organización, ¿no? Yo lo que creo es que al final no se trata tanto de certificar. Yo ya he visto por el mercado alguna entidad que ni siquiera es de certificación que ya ha sacado Healthy Certificate, ¿no? Y hay algunas empresillas que ya van vendiendo certificados y por tanto al final el tema de la certificación, yo creo que lo bueno que tiene una especificación técnica que puede emitir una entidad de certificación de prestigio es que te ayuda a marcarte un horizonte de cumplimiento, ¿no? Te marca unos objetivos y te ayuda a un poco a alinear. Es lo que pasa con un 19601, con 371, al final, más allá de la confianza de mercado que genera cuando es una certificación normalizada y acreditada, sobre todo ayuda a la organización a organizarse y a buscar unos objetivos y alguien desde fuera les ayuda a marcar esos objetivos y a ver que los van siguiendo. Y eso es muy útil, ¿no? Eso es muy eficaz. Pero también depende mucho de que una cosa es que la saque AENOR o que la saque tú, porque la saque Bureau Veritas. Otra cosa es que te empiecen a caer 27.000 millones de certificaciones de todo tipo, porque entonces al final pues todo el mundo tiene la certificación. El que la tiene buena, el que no la tiene mala, pero todo el mundo se pone un sello. Eso al final es confuso, ¿no? Por lo tanto, el tema de la especificación técnica hay que andarse con mucho cuidado y coger pues una entidad de referencia que te ayude realmente a cumplir y que confíes. Y eso muchas veces el mercado no la sabe distinguir y entonces, bueno, pues hay que ayudar a educar al mercado en ese sentido.
Yo creo que lo más importante de lo que comentabas es lo que decía Jesús hace un rato, ¿no? O sea, yo creo que lo que ha provocado esta crisis es que compliance ya no se tiene que ver como un centro de costes, sino que se debe ver como un eje fundamental. Yo creo que estamos pasando, ahora sí que definitivamente, de una cultura de las organizaciones que se basaba mucho en calidad, es decir, que el patrón de las organizaciones, el modelo, la estructura era un buen sistema de calidad y a partir de ahí se organizaba a un modelo en el que el eje que va a construir todo eso es compliance, ¿no? Entonces, compliance yo creo que realmente es un elemento ya no de costes, sino un elemento fundamental y estratégico, y es donde se tienen que apoyar los CEOs y los responsables de las organizaciones para que sea ese proceso de transformación cultural y digital de la compañía, y que además eso es así porque realmente lo que decíamos de las especificaciones estas, ¿no? Al final, lo que nos ha dado la lección este virus es de que compliance tiene que ser transversal. Es decir, tiene que ser, como decía muy bien Fernando, un tema de transversalidad, ¿no? La organización tiene que tener un sistema de compliance donde pueda encajar en la medida de sus necesidades elementos de continuidad de negocio, elementos de seguridad y salud laboral, elementos de cumplimiento normativo penal, elementos de ciberseguridad. Es decir, y al final lo que nos está dando la lección es lo que apuntaba también Jesús al principio. Compliance o funciona o no funciona. Es decir, cuando tú tuviste que cerrar un día tu empresa, o lo tenías todo preparado y te funcionaba, o todo lo demás no sirve para nada. Si al final a mí me han dado muchos papelitos, he tenido muchas certificaciones de papel, cosas que no sean eficaces porque realmente no he construido un sistema consistente, no me ha servido para nada y por lo tanto estaba igual que si no tuviera nada. Y en cambio, la lección es, no podemos decir, tengo un departamento de compliance penal y me limito al compliance penal porque tengo que integrar la seguridad de mis clientes, de mis proveedores, de mis trabajadores, y eso tiene que ver con seguridad sobre el trabajo, y tengo que integrar lo que decía Alonso sobre el tema de transformación digital y ciberseguridad, y eso encaja con compliance. Por lo tanto, yo creo que lo bueno que tiene esta crisis es que ya ha puesto sobre la mesa que claramente el eje estratégico de las organizaciones va a estar en compliance, y que si la definición de las estrategias y de las operativas de las organizaciones no se basa en compliance, no va a tener mucho futuro, porque han pagado muy caro los que no han tenido estos planes de manera eficazmente implementados, no les han servido de ayuda. Y esto se va a confirmar en los próximos tiempos, ¿no? Por lo tanto, estructura de compliance transversal, consistente, no como centro de costes, sino como eje estratégico de la organización, y a partir de ahí las certificaciones, lo que decía Fernando, verticales, que vayan entrando en las diferentes áreas a medida de cada organización, integrándolas en un conjunto, y ahí entiendes que la entidad de certificación es una ayuda, es un aliado fundamental, porque te ayuda a establecerte objetivos y a cumplir esos objetivos y a evidenciar una eficacia que, bueno, que siempre es un incentivo que hay alguien de fuera y que te venga a exigir eso. Entonces, esa es la confianza que la has luego en el mercado. Por lo tanto, yo creo que ese es un poco el eje fundamental por donde tenemos que integrar todos los riesgos del COVID. Si no va por ahí, esto será un intento fallido, ¿no? Será un fracaso para la organización que no tenga clara esta idea. Muy bien. Bueno, si os parece, vamos a pasar ya a las preguntas de los asistentes, porque además tenemos temas pendientes, pero veo que incluso los asistentes nos dan el pase de gol porque también lo refieren. Además de que ya estamos en fase 1 aquí en España y yo creo que la gente está deseando también darse su paseo. Bien, vamos a ver. Nos comenta Carlos Marfil Torras. ¿Va a aumentar el personal dedicado a compliance aumentando costes internos? Yo os digo que es una incógnita. O sea, os la lanzo porque yo no sé si como viene un tiempo de crisis y todavía siga habiendo en el sector, por desgracia, empresas que creen que compliance es un coste y no se van a sensibilizar y con el tiempo de crisis van a ahorrar, o todo lo contrario. ¿Qué creéis? Yo creo que no. Me temo que la desgracia es que vamos a tener que gestionar un entorno diferente con los mismos recursos. Yo no creo que esto vaya a suponer, en el sentido de decir, de un aumento desmesurado. Otra cuestión que tengamos que gestionar mejor lo que hacemos. Yo creo que en este elemento la digitalización, la utilización de la inteligencia artificial, la función de compliance, el gestionar mejor los recursos nos cambia la diferencia. Pero que solamente por este motivo vamos a tener que aumentar la cantidad. Vamos a entrar en un entorno de recursos financieros mucho más reducidos. Y nos tenemos que acostumbrar a hacer mucho más de lo que hacemos con mucho menos de lo que tenemos. Así de claro. Yo coincido, o sea, pensad que estamos ya entrando en el tsunami, ¿vale? Desde un punto de vista económico,
Básicamente pensad que hay muchas compañías que tienen 3 meses del año literalmente perdidos, que sus cotizaciones en bolsa en algunos casos están completamente hundidas, o sea, sus valoraciones en bolsa están hundidas, es decir, estamos en probablemente un contexto económico bastante más complicado que el del año 2008. ¿Por qué? Porque lo que se produce en el año 2008 de una forma, vamos a llamarlo, gradual, por así decirlo, ¿vale? Es decir, como más repartido en el tiempo, aquí se produce de forma concentrada en muy poco tiempo, ¿vale? Eso nos lleva a que, por tanto, los recursos de la compañía son más limitados, y por tanto, obviamente, pues probablemente no puede invertir mucho más en áreas como la de cumplimiento normativos, que tienen un retorno de la inversión, por supuesto que lo tienen, clarísimamente que tienen un retorno de la inversión obvio, pero probablemente tiene un retorno de la inversión no tan inmediato, es decir, más a medio largo plazo que a cortoplacista. Y probablemente hay muchas compañías que tienen que pensar, sin olvidarse del cumplimiento normativo, obviamente, y sin olvidarse de garantizar los mínimos legales, teniendo en cuenta que no va a haber flexibilización, pero en la medida de lo posible intentar gestionarlo con lo que tienes a fecha de hoy, ¿vale? No aumentando. Bueno, nos preguntan sobre riesgos laborales y nos pregunta Hilaria sobre los efectos que puede tener que las empresas no provean a los trabajadores aquí cita de test de seroprevalencia y supongo que de otros medios. Yo, por apuntar rápidamente en materia penal, yo estoy con que si las empresas no aportan los medios suficientes, sí corren el riesgo de incurrir en un delito contra la higiene y la salud de los trabajadores del 316 y 317 del Código Penal. Ahora bien, hay donde jugar. Por ejemplo, 317, cuando hablamos de imprudencia grave, bien, si nos ponemos en la defensa penal, oiga, si yo he puesto muchos medios, pero los guantes me está siendo imposible y bueno, pues ahí la imprudencia grave pues la podremos pelear un poco. Paco, si te parece... No lo veo a Paco, perdona. No, como quieras, Fernando, si quieres habla tú y luego ya hablo yo, no te preocupes. Adelante. Vale, en cualquier caso, yo por un poco hilarlo con lo que comentaba antes, este es el motivo por el que nos están pidiendo, según qué empresas, que les ayudemos, ¿no? Y el foco, es verdad que al final todas las certificaciones que pueden salir, ninguna está clara. Lo importante y en lo que nos enfocamos nosotros, por ejemplo, es estar muy actualizados, y de hecho vendemos ese tipo de servicios, ¿no? Estar muy actualizados con la legislación que me es directamente de aplicación. Es decir, que si a mí me aplica un protocolo directamente o una legislación que me dice que tengo que tener X medidas implantadas y yo no las tengo implantadas, es ahí donde considero que puedes tener responsabilidad legal. En otro tipo de medidas, más allá de lo que estrictamente y legalmente se te pueda pedir, pues bueno, sería abrir, como habéis comentado, ¿no? Un cajón en el que, ¿dónde está el límite, no? Que ahí es donde, mientras no exista una norma uniforme para todos, no se puede establecer ese límite. Pero, como mínimo, si un organismo público te obliga a la empresa de tu sector a hacer ciertas medidas y tú no las has implantado, es donde consideramos, al menos en TIUSUD, que es donde puedes tener responsabilidad legal y es donde nosotros ponemos más el foco, claro. Perdona, Paco, ¿eh? Sí, yo me parecía muy razonable que tú aportaras porque lo que vosotros hacéis con las especificaciones es muy interesante porque proyecta ahí. A ver, yo creo que es una pregunta que la tendría que contestar seguramente un muy buen laboralista, porque esto es un debate de estos que en este momento hay ahí bizantino, ¿no? El tema del test. Yo creo que desde una perspectiva de compliance, creo que lo importante es establecer los mecanismos que eviten el contagio y que prevengan los contagios. ¿Hasta qué punto un test de seroprevalencia previene los contagios? Pues no lo sé. No lo sé, yo es un tema que tengo mis dudas, de que el hecho de que sepas que una parte de tu plantilla es positiva o es negativa en un test de seroprevalencia, no sé de qué te va a servir, porque sí que es cierto que la pregunta apunta a algo interesante, que es la discriminación, ¿no? O sea, ¿para qué quiero saber
si tienen cero prevalencia o no. Yo lo que tengo que arbitrar son mecanismos para que las personas en el entorno de trabajo no se contagien. ¿Qué voy a hacer? ¿De qué me va a servir ese test? ¿Y qué decisión voy a tomar con el resultado de ese test? Entonces, si no tienes una decisión acorde con la legislación, con un componente ético que te permita justificar por qué haces ese test, pues la verdad es que los test no sé para qué se hacen, porque en el fondo son una intromisión en la salud del trabajador, ¿no? Yo creo que esto es un tema que va a generar muchísima polémica, muchísimo debate a nivel de relaciones laborales, pero que yo creo que básicamente en una empresa, en una organización, realizar este test o no solamente tendría sentido en el caso de que eso claramente pudiera justificarse como una medida de prevención de contagios no discriminatoria. Y me cuesta encontrarla, ¿no? A mí, por ejemplo, me llama la atención pues que la Liga de Fútbol Profesional esté haciendo test a todos los jugadores de fútbol, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pretenden con eso? ¿Qué pretenden con eso? Y cómo pretenden... y además que los van a hacer cada día, cada semana, si uno se contagia pasado mañana. Es decir, hay un elemento ahí de el test de seroprevalencia, yo lo entiendo útil para cada uno en su entorno, en su ámbito personal. Lo puedo entender desde una perspectiva de estudios estadísticos para comprender cómo está la pandemia a nivel pues, regional, a nivel de unidad sanitaria, a nivel nacional, pero en un sistema de compliance no acabo de verle mucha lógica, ¿no? Porque no veo exactamente cómo el test de seroprevalencia va a servir para controlar los riesgos de contagio sin discriminar, porque claro, si el dilema es discrimino o no discrimino, es evidente que para mí la balanza tiene que estar a favor de la no discriminación en ningún caso. Es decir, no puedes negar el derecho al trabajo, no puedes estigmatizar a alguien porque no haya pasado todavía el coronavirus, ¿no? Eso sería tremendo. Por lo tanto, hay un dilema ahí que no sé cómo se va a resolver, no lo tengo muy claro, no es mucho de mi negociado, pero a mí me preocupa enormemente desde una perspectiva ética esa posibilidad de hacer test de seroprevalencia sin que tengan una finalidad, que tenga un componente ético y legal adecuado y una utilidad, una funcionalidad en lo que para mí es importante, que es prevenir el contagio. Nada más que eso. Brevemente, a colación de esta pregunta, porque en el despacho lo hemos tenido en alguna ocasión, hay programas de compliance que la prevención de riesgos, programas de compliance penal, que como bien dices tienen que ser 300, pero hay empresas pequeñas que se hacen su programa de compliance, que por ejemplo este tipo de riesgo no lo parametrariza y de hecho dice, bueno, esto es de prevención de riesgos laborales, puedo ser más laxo. A mí lo que me preocupa es lo penal. Y ahí quiero apuntar que y además con lo que va a venir de riesgos laborales, que se equivocan, pero de todas. Porque claro, van al Código Penal y dicen, bueno, responsabilidad penal de la persona jurídica. Este delito no está afecto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Ya no tengo tanto miedo. Pero hay que recordar que en virtud del 129 del Código Penal sí puede ser condenado por consecuencia accesoria. Y puedes estar condenado a la persona jurídica más allá del empresario responsable de esas medidas. Con lo cual, ojo con evitar o con olvidar este tipo de riesgo en el ámbito penal. Y bueno, yo creo que ya la última pregunta para hacer que hemos hecho 3, que me preguntan además de Chile y le tengo mucho cariño, tengo que referirme a ella. Me dice que qué validez tienen las certificaciones frente al juez. En el caso chileno se utilizan para verificar en qué momento se implantó el programa de compliance, pero en nuestro país no queda claro si sería una prueba de descargo en caso de defensa o se juzgaría dentro de la sana creencia. Muchas gracias por la ponencia. Lo pregunta Pedro Morales. ¿Alguno que se ofrezca a hacerlo él mismo brevemente? Pues dejo a los penalistas. Claro, te toca. Vale, a ver, no se ha resuelto ese tema todavía jurisprudencialmente. Hay diferentes posiciones, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional, ha dicho en muchas ocasiones, en artículos y en conferencias, que para él una certificación de un sistema de compliance certificada por una entidad de certificación que esté acreditada por ENAC, para él sería como mínimo una presunción juris tantum de eficacia del sistema que admitiría obviamente prueba de descargo en contrario, o sea, prueba de cargo en contrario por parte de la acusación que demostrará que a pesar de la certificación, pues el sistema
no cubrió ese riesgo en concreto que se está investigando, ¿no? Por lo tanto, hay una posición que quizás es el extremo, digamos, más favorable a las certificaciones, un poquito menos favorable, pero relativamente cerca. La circular de la Fiscalía dice que no eximen de responsabilidad, obviamente, pero que sí que se debe tener en cuenta a la hora de evaluar la eficacia del sistema. Luego hay posiciones curiosas. Yo he escuchado, por ejemplo, a Alejandro Luzón, que es el fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, y además uno de los redactores de la circular de la Fiscalía, uno de los autores principales del texto, que precisamente posteriormente con el tiempo ha venido a veladamente como criticar las certificaciones, diciendo que al final se quieren convertir en pasaportes, ¿no? Yo creo que esas tres posiciones están un poco en la línea de lo que acostumbra a ocurrir, y creo que la experiencia chilena fue un poco parecida en su momento, con el mundo de la certificación. El mundo de la certificación tiene para mí un componente, y más en Europa y sobre todo en España, fundamental, que es la certificación acreditada. Es decir, entre la certificación acreditada y la no acreditada hay un mundo, porque en el fondo la certificación acreditada, además en Europa, que la acreditación es una función pública reglamentada en reglamento de la Unión Europea, y sobre todo ENAC, que es el gran modelo de referencia en el ámbito europeo, pues lo que da es una garantía a la entidad de certificación que está acreditada, que le permite generar una gran confianza, ¿no? Y ese elemento es clave, y es un poco lo que apunta el presidente de la Audiencia Nacional en sus charlas, y algún otro autor, por ejemplo, José María Torrascoy, presidente de la sección 9 de la Audiencia Provincial de Barcelona, también defiende esa tesis. Es decir, hay muchos magistrados que empiezan a ver esa línea, ¿no? El problema es que muchas veces, junto a esto, empiezan a surgir pseudoentidades que no van a esa línea de certificación, sino que están acreditadas en una norma en no sé qué entidad de acreditación de Estados Unidos, y te aparecen por aquí haciéndote certificaciones de 19601, que obviamente no tienen las garantías de independencia, de rigor, de autonomía, no cumplen todos esos criterios, y por lo tanto al final esa certificación pues tiene la confianza que tiene esa entidad que la emite, ¿no? Y eso daña a las entidades de certificación, que tienen un proceso largo, porque les cuesta un tiempo conseguir la acreditación, no la consiguen inmediatamente, y por lo tanto tienen un proceso de tiempo, y más en una norma como esta, les cuesta acreditar, y se encuentran además en el mercado con entidades que penetran de una forma, para mí, perversa, que tiran a precio y que hacen es malvender pseudo certificaciones que hacen que en un momento dado personas como el fiscal anticorrupción, que en el redactado de la circular defendía una tesis, se va alejando de esa tesis progresivamente en su opinión técnica, ¿no? Y eso es un enorme problema. Al final, yo creo que como todos los penalistas vamos a contestar lo mismo, pues al final esto es una cuestión de prueba en juicio. La prueba en juicio pues se va a tener que someter a través de un informe pericial. La certificación puede ser un elemento muy útil para ese informe pericial, pero al final tiene que haber un perito, ¿no? De ahí un poco, y déjame que barra para casa, pues ahí que, por ejemplo, pues Ascom haya sacado ese registro de peritos, que no deja de ser más que un listado que una asociación profesional va a poner a disposición de los magistrados, para que esos magistrados, si quieren, puedan acudir a ese listado para seleccionar un perito competente, que sepa de compliance y que sepa de hacer un informe pericial y les ayude en esa guía. Y evidentemente ese perito, si tiene que evaluar el sistema y se encuentra un sistema certificado y acreditado, tiene una parte fundamental de trabajo ya hecho. Porque además con el informe de auditoría de la certificación tiene todos los elementos claves perfectamente identificados, evaluados, con lo cual la ayuda es fundamental. El trabajo que puede tener un perito para evaluar un sistema de compliance en un procedimiento judicial con una entidad de certificación acreditada que emita un informe de certificación es fundamental, es muy fácil evaluar ese sistema, porque puedes ver todos los elementos del sistema analizados y evaluados con criterios muy estrictos y centrarte posiblemente en la causa del incumplimiento del sistema que llevó al procedimiento judicial, y ser mucho más específico en ese punto en concreto, que es que la certificación, porque también otra cosa que me da la sensación que a veces explican mal, parece que la certificación sea un forensic, que tengan que descubrir si hay delitos en la empresa, y no es eso, es una certificación, vamos a ver, tiene el valor que tiene, es muy útil, pero no están ahí investigando, por lo tanto, el perito podrá hacer ese trabajo que el certificador no pudo hacer, en un caso en concreto que se está enjuiciando, ver si ese caso en concreto estaba dentro de un ámbito de eficacia, o ha habido un quebrantamiento de las reglas por parte del autor material derecho, o lo que ha habido ha sido un fallo del sistema que el certificador
honestamente no pudo encontrar porque tampoco su función es hacer un forensic, ¿no? Yo creo que ese es un poco el contexto en el que nos desenvolvemos y esto sería lo razonable, que le demos el valor que tiene la certificación acreditada, que consigamos limpiar el mercado de pseudocertificaciones que dañan a todo el mundo y que luego haya una evaluación crítica por parte de un perito que como auxiliar del juez le ayude a que sea el juez el que se forme su propio criterio con toda la información que tiene, porque al fin y al cabo los jueces no tienen que saber de compliance, tienen que saber de lo que tienen que saber y les tenemos que ayudar a entender los sistemas de gestión. Porque ese es un poco el elemento que aportará el perito a través de la certificación. Totalmente de acuerdo con Paco, yo creo que ha quedado bastante claro, estoy con él. La posible resistencia que había en un momento es cuando el compliance floreció del Código Penal y la resistencia del juez, como sabemos que aquí la pericial jurídica no existe, la resistencia del juez de que, oiga, no va a venir usted a enseñarme derecho. Pero estoy totalmente de acuerdo que no están enseñando derecho, sino valorando un sistema, unos procedimientos y que le puede incluso ayudar al juez y siempre que sea una certificación acreditada. Veremos y esperaremos a una resolución que se atreva a decirlo, que eso es lo más importante. Bueno, compañeros, pues yo creo que ya hemos tratado todo. A los asistentes agradeceros mucho que os hayáis apuntado. Y por supuesto quedan temas por tocar y os animo a que os apuntéis al curso de alta especialización en compliance, porque ahí los vamos a tratar, que empieza a partir de octubre en la Escuela de Práctica Jurídica Complutense. Y bueno, ha sido un placer y hasta la próxima, señores. Muchas gracias, Carlos, y gracias a todos. Gracias a la escuela por organizar este evento y el curso, que yo creo que será un éxito, teniendo en cuenta pues oye, todos los profesores que habéis seleccionado y todo, creo que somos muchos los que estamos aquí y va a ser un éxito. Así que animaros a todos los que os haya llamado la atención la función de compliance para aprender un poquito más. Muy bien. Efectivamente, yo por continuar en la línea os animo a que os apuntéis al curso porque, bueno, como veis vamos a tratar principalmente el aspecto práctico de la función de compliance desde muchos ángulos, desde todos yo creo los que se puede tratar y nada, simplemente daros las gracias por asistir aquí y dar las gracias también a la Escuela de Prácticas Jurídicas de la Complutense por organizar tanto el curso como esta sesión. Muy bien. Pues, muchas gracias a todos. Alonso. Nada, de nuevo, muchísimas gracias He mirado antes y creo que habéis llegado a ver hasta 130 y no sé cuántos asistentes, o sea, una auténtica bestialidad. He visto que había bastante gente también de América Latina. Os invito a todos los que podáis a inscribiros en el programa. La verdad que le hemos puesto muchísimo cariño en la elaboración del programa. Llevamos trabajando en él desde hace ya bastante tiempo. Empezamos pre-COVID y lo hemos terminado durante el COVID. Y nada, la verdad que es un programa muy equilibrado, bastante accesible para todo tipo de perfiles y espero que los que tengáis la suerte de poder participar, pues que los disfrutéis igual que lo vamos a disfrutar todos los que vamos a impartir clases y que hemos participado en la elaboración. Gracias a todos. Paco, bueno, pues me despido yo entonces ya y nada, yo seré muy breve. En primer lugar, gracias a la Escuela de Práctica Jurídica por este webinar. Gracias por permitirme compartir tanto rato con Jesús y con Alonso, que estamos juntos en la Junta de Ascom, pero nos vemos el pelo poquísimo y ha sido un placer estar con ellos 2 horas seguidas viéndolos. Me he disfrutado mucho. Gracias también Carlos y Fernando porque he disfrutado mucho con vuestras aportaciones. Yo creo que ha sido una de esas sesiones que, mira que ha habido webinars a lo largo de los últimos 2 meses, pero creo que ha sido muy interesante porque hemos tocado muchas reflexiones de futuro muy enriquecedoras y claramente yo mismo salgo con ideas nuevas que son muy interesantes de por dónde vamos, ¿no? Yo creo que es un momento apasionante en el que estamos desde la perspectiva de la función de compliance, ¿no? Es un momento fundamental en el que es verdad que estaremos en una economía de bienes escasos y que realmente todas las áreas de la empresa se van a recortar y lo que decía Jesús es cierto, pero el hecho de que se recorte no quiere decir que no sea importante. Yo creo que con muy pocos medios, como cualquier ámbito de las organizaciones a partir de ahora, porque la crisis que viene es muy notable, pero con muy pocos medios, pero va a coger cada vez más protagonismo. Yo creo que eso es
es un campo de no retorno, es un camino de retorno, y el tipo de formaciones que hemos preparado en la EPJ, que sobre todo creo que lo que pretendemos es enseñar a la gente a pensar en compliance, a entender los problemas y a buscarle soluciones. Yo creo que esto es lo que en el futuro puede ayudar a que cuando pasen estos primeros años y poco a poco se consolide la función de compliance como eje y vayamos creciendo como áreas de compliance en las organizaciones, todos los profesionales nos podamos ir incorporando cada vez más a la cultura de compliance, ¿no? Y que yo creo que es un área de enorme futuro, porque el reto es muy incierto, el futuro es muy incierto y la función de compliance va a ser muy necesaria, ¿no? Yo creo que es un elemento fundamental y creo que esta escuela, la escuela del curso que ha hecho, está muy en esa línea y yo también me animo, como todos, a recomendaros que os apuntéis. Muy bien, pues muchas gracias a todos, un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Chao. Adiós. Gracias. Hasta luego.